Muy buenas tardes. En el día de hoy le hablaremos de la NIA 700 y la NIA 705. Nuestro grupo está conformado por Ingrid Rivas, Luis Ortiz, Luis Avilés y mi persona, yo Isabel. La NIA 700 trata de la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. El objetivo de una auditoría es emitir una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Es por eso que como auditores debemos conocer cuál es el marco de información financiera aplicable a nuestros clientes, porque de conformidad con el marco de información podemos emitir un informe sobre el cumplimiento de los requerimientos del encargo. Conocemos bien cómo inicia el proceso de auditoría. El proceso de auditoría inicia con la aceptación del encargo, el conocimiento de la entidad, de su sistema de control interno, de la identificación y valoración de los riesgos, de su plan de auditoría, de su plan estratégico y por último del informe de auditoría. Por eso nos remitimos a la NIA 700. La NIA 700 la encontramos en el decreto 302 del 2015 en la página 673. Entonces, básicamente, en el informe de auditoría, el auditor dará su opinión sobre si ha obtenido una seguridad razonable, si los estados financieros están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Entonces, ¿cómo podrá obtener el auditor una seguridad razonable para dar una opinión? Haciendo énfasis en las cuentas más importantes, más relevantes, como son el efectivo, otros activos, pasivos y además de su sistema de control interno de la entidad. Es por esto que el auditor obtendrá una seguridad razonable a través de estas pruebas, de estas técnicas que le aplicará a las cuentas más relevantes de la organización. Entonces, el auditor emitirá su opinión con una seguridad razonable siempre y cuando obtenga o aplique una serie de técnicas, pruebas, haciendo unos resúmenes de las cuentas más significativas, más relevantes, como el efectivo, proveedores, otros activos, analizando además el sistema de control interno de la entidad. Estas conclusiones le permitirán al auditor obtener una seguridad sobre si hay correcciones no corregidas o materiales individualmente de forma legal. Por eso es importante que el auditor pueda evaluar si los estados financieros en su conjunto revelan adecuadamente las políticas contables más significativas y si estas políticas seleccionadas y aplicadas son congruentes con el marco de información financiera. Se deben de verificar las estimaciones contables, como las depreciaciones, los pasivos, provisión para pensiones. Además, la información presentada en los estados financieros debe ser una información relevante, viable, comparable y comprensible. Entonces, básicamente se evaluará también si los estados financieros revelan la información adecuada para los usuarios puedan tomar las decisiones y si esta información es comprensible para ellos. Entonces, básicamente, el auditor podrá emitir una serie de opiniones, entre ellas la no modificada, favorable o limpia, cuando concluya que todos los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable, que los requisitos de ética aplicables están bajo la NIR 1 y la NIA 220. La NIR 1, que es la norma de calidad para una auditoría, y la NIA 220, que es la que valida el control de calidad en una auditoría que se realiza en los clientes. El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705 cuando concluya que sobre la base de evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones materiales y no pudo tener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros estaban libres de incorrecciones materiales. Gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están compañeros? ¿Cómo han pasado? Me presento, mi nombre es Luis Eduardo Ortiz Hernández, como había presentado anteriormente mi compañera Joyce. Continuando con la NIA 700, vengo a hablar un poco sobre los requerimientos que nos exige esta NIA
a nosotros futuros contadores, futuros revisores fiscales y futuros auditores, y que tenemos que tener muy claro al momento que vayamos a verificar o a dar una opinión sobre los estados financieros en su consolidación y a realizar el informe respectivo. Entonces, como sabemos, la NIA 700 trata de la responsabilidad que tienen los auditores para dar una opinión, ya sea favorable o una opinión modificada de los estados financieros y asimismo generar el dicho informe respectivo. Bueno, en los requerimientos de esta NIA tenemos 3 puntos base, que son los 3 puntos fuertes, que la primera es la formación de una opinión. ¿Cómo el auditor, qué debe tener el auditor en cuenta para hacer dicha formación de la opinión? Entonces, el auditor lo que tiene que tener en cuenta es primero verificar si los estados financieros se están preparando bajo los marcos normativos y legal que nos exigen la profesión. También el auditor debe tener argumentos sólidos y evidencia de que los estados financieros se están preparando bajo estándares financieros y bajo los normativos legales vigentes. También el auditor tiene que estar muy atento a la relación cualitativa y cuantitativa de dicho estado financiero y de cada partida que comprenden los estados financieros. Bueno, después que el auditor ya tenga claro estos ítems o estos puntos, ahí sí el auditor va a dar ya sea una opinión modificada o sea una opinión no modificada. Entonces, cuando hablamos de una opinión modificada, es que ya el auditor haya revisado la evidencia, haya visto y haya comparado que los estados financieros estén libres de incorrecciones materiales, que las estimaciones que se encuentran en dichos estados financieros sí se están adaptando a los marcos normativos y vigentes que hay. Entonces ahí el auditor sí se forma una opinión, ya sea modificada o no modificada. Cuando hablamos de una opinión modificada, son aquella opinión que ejerce el auditor cuando los estados financieros incumplen con cada uno de estos ítems. Y cuando hablamos de una opinión no modificada, es porque los estados financieros sí se están dando o sí se están realizando bajo todos aquellos marcos y todas aquellas normativas que se encuentran vigentes. Por último, entonces, vamos a hablar un poco sobre el informe de auditoría, el informe que el auditor debe preparar ya después que se haya visto y haya verificado y haya dado su opinión. Entonces, siguiendo con estos requerimientos de la NIA 700, vamos a pasar al tercer ítem de estos requerimientos, que viene siendo la estructura del informe del auditor. Entonces, en la estructura encontramos primero debe llevar un título. Este informe debe llevar un título. Este título, ¿para qué va a servir al usuario de la información o a quien esté leyendo dicho informe? En este título, básicamente el auditor lo que hace es expresar de qué trató la auditoría y sobre qué se auditó. Luego del título tenemos el destinatario. Este destinatario es a quien va dirigido dicho informe. Entonces, luego del destinatario encontramos otro punto que es un párrafo introductorio. Entonces, en este párrafo introductorio lo que el auditor hace es indicar sobre qué se auditó, qué se está auditando, qué estado financiero se está auditando, o en su defecto, qué ítem de cada estado financiero se está auditando. ¿Esto para qué? Para que dicho usuario o las personas que estén leyendo el informe sepan a qué se refiere el auditor o sobre qué se realizó la auditoría. Luego del párrafo introductorio tenemos la responsabilidad
de la responsabilidad de la dirección o del gobierno. Entonces, en este ítem, básicamente el auditor expresa la responsabilidad que tiene la dirección o que tiene el gobierno encargado de la preparación de dicho estado financiero. Luego de las responsabilidades de la dirección, encontramos otro punto, que viene siendo la responsabilidad del auditor. Entonces el auditor aquí explicará sus responsabilidades frente a la auditoría y qué fue lo que él evidenció o lo que él hizo en dicha auditoría. Luego, después de estas responsabilidades del auditor, tenemos un siguiente punto. Bueno, luego de la responsabilidad que tiene el auditor sobre el informe sobre la auditoría que se realizó, viene otro ítem que viene siendo la descripción de la auditoría. En esto básicamente el auditor se basa en los procedimientos que él realizó para llevar dicha auditoría. Esto basado en su juicio profesional. Luego de la descripción del informe de auditoría viene otro ítem que sería la opinión. Entonces aquí básicamente nos remontamos a ese punto donde yo les explicaba sobre qué es una opinión modificada o una opinión no modificada. Entonces el auditor, ya teniendo en cuenta y ya haya hecho la investigación y haya analizado que los estados financieros se encuentran preparados, tiene argumentos de que los informes sí se llevaron bajo la información financiera vigente o local, que las estimaciones sí se realizaron como se deben de realizar teniendo en cuenta los procedimientos. Entonces ahí sí el auditor expresará una opinión, ya sea modificada o no modificada. Otro ítem que debe llevar este informe es otras responsabilidades de la información. ¿Cómo así otras responsabilidades? Luego de que el auditor haya expresado dicha NIA, la NIA 700, y haya encontrado información que no se acomoda a dicha NIA, el auditor puede expresar en su informe dicha información, teniendo en cuenta otras NIA. Luego de otras responsabilidades de la información encontramos la firma del auditor. Todo informe que realice un auditor debe llevar su firma. Si un auditor realiza un informe y no tiene su firma, este informe lo estaríamos descartando porque es que no tiene ninguna validez. Entonces lo que le da la validez a dicho informe es la firma del auditor. Tenemos otro ítem que es la fecha del informe. Aquí básicamente es cuando se realizó el informe, entonces eso no tiene nada que explicar, eso está claro. Y por último tenemos la dirección del auditor. Entonces el auditor debe expresar claramente dónde reside, en qué lugar y en qué parte se encuentra viviendo para esto, en caso de que algún proceso, ya sea jurídico o sea un proceso interno de la compañía, entonces los responsables o la dirección de dicha empresa puedan encontrar o puedan dar con el lugar donde se encuentra el auditor y así pues pueda hacer frente y pueda aclarar dudas frente a dicha auditoría que se realizó. Entonces eso es todo, muchas gracias, espero que les haya quedado claro lo de que se tratan los requerimientos de la NIA 700. Mi nombre es Ingrid Rivas. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre la norma internacional de auditoría NIA 705, la cual nos habla sobre la opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. Como primera medida debemos saber qué es un auditor independiente. Es aquel contador público que es responsable de realizar la auditoría de los estados financieros de una empresa, de acuerdo a lo que establece la norma internacional de auditoría y los procedimientos contables aplicables.
¿Cuál es el alcance de esta NIA? Esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor de emitir un informe adecuado de acuerdo a las circunstancias cuando al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700 se concluye que es necesario realizar una opinión modificada sobre los estados financieros. La función principal de esta norma es que el auditor puede expresar de manera clara y concisa una opinión modificada y acertada sobre los estados financieros. Existen muchas razones por las cuales el auditor debe realizar una opinión modificada de acuerdo a la NIA 705. Entre ellas se destaca que los estados financieros contengan un margen de correcciones materiales y otra de ellas es que el auditor no consigue evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Bueno, esta NIA establece 3 tipos de opiniones modificadas: la opinión con salvedades, la opinión desfavorable y la opinión de negación o de abstención en la opinión. La opinión con salvedades, en esta, el auditor expresa cuando, habiendo obtenido una evidencia de auditoría suficiente adecuada, concluye que las incorrecciones individualmente o de forma agregada, materiales, pero no generales. En esta también encontramos que el auditor no puede tener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la cual basar su opinión, pero concluye que si tiene efectos sobre el estado financiero de las incorrecciones materiales. En la opinión desfavorable o adversa, el auditor expresará una opinión desfavorable cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente adecuada, concluye que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales o de forma generalizada en los estados financieros. La opinión de negación o abstención. El auditor denegará la opinión o se abstendrá de opinar cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente adecuada en la cual basar su opinión y concluya que los posibles efectos de los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizadas. El objetivo de esta NIA. ¿Cuál es la visión principal de un auditor independiente? Es expresar una opinión de acuerdo a los estados financieros. Obviamente, si estos cumplen veraz y confiablemente con lo que se establece en la situación financiera de la empresa o en determinado cliente. Otra sería que el auditor concluye sobre las bases de evidencias de auditoría obtenida en los estados financieros en conjunto y que no están libres de incorrecciones materiales. O cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros conjuntos están libres de incorrección material. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Aviles Padilla y hoy les vengo a hablar sobre los requerimientos de la NIA 705. Bueno, estos requerimientos son 4. Uno de los puntos es la situación en la que se requiere una opinión modificada. Bueno, ahí el auditor expresará una opinión modificada de dicho informe de la auditoría. Ya. Concluirá el auditor sobre las bases de la evidencia obtenida de la auditoría que los estados financieros en su conjunto se encuentran libres de incorrección material, o cuando no es suficiente la evidencia obtenida de los informes para concluir que los estados financieros están libres de incorrección material. Bueno, otro punto que tocan los requerimientos vendría siendo el segundo punto, la determinación del tipo de opinión modificada. Bueno, aquí el auditor expresará una opinión con salvedad. Cuando habiendo obtenido evidencia de los informes de la auditoría significativos, concluya que las incorrecciones individuales o agregadas son materiales, pero no generados para los estados financieros.
o cuando no tenga evidencia suficiente de los informes de la auditoría para basar sus opiniones, pero que concluya que los efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, pero pueden ser materiales, aunque no generados. Bueno, en estos requerimientos también encontramos lo que es la estructura y contenido de informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. Bueno, en este punto encontramos lo que es la opinión desfavorable. Bueno, aquí el auditor expresará una opinión desfavorable cuando, habiendo obtenido suficiente evidencia de la auditoría, pueda concluir que las incorrecciones individuales o de forma agregada son materiales y generados en los estados financieros. Ya aquí también en estos requerimientos, por cuarto punto y final, están lo que son la opinión de negación. Aquí el auditor denegará la opinión cuando no pueda obtener evidencia de la auditoría suficiente y adecuada en la que él basar su opinión y concluir que los posibles efectos sobre los estados financieros de incorrección no detectados, que si los hubiera, podrán ser materiales y generados. Muchísimas gracias.